Voy a hacer una presentación en dos partes principales. Tres. Una primera sobre de qué se trata la presentación, otra sobre los rasgos generales de lo que yo creo que son los cambios que se están presentando, y una más centrada en el caso colombiano que espero tener tiempo para terminar. Si no, de todas maneras me parece que una visión global del periodo puede ser suficientemente útil. Yo, a pesar de que le di el título que ha dicho Shirley, yo había titulado luego con una pregunta que hubiera sido más interesante, y es si estamos ante un nuevo periodo en el desarrollo del capitalismo o estamos en el mismo periodo. Ese es como mi punto. Ahora, ¿a qué le llamamos periodo normalmente? Normalmente, por lo menos como yo lo voy a asumir, es una fase histórica de cierta duración, de un largo plazo, un mediano plazo, en el desarrollo del modo de producción capitalista. Esto tiene que ver básicamente con las condiciones económicas, sociales, tecnológicas que son relativamente estables, las relaciones de producción que son predominantes, la forma como se organiza el trabajo y la acumulación del capital, la manera como se dan las luchas de clase que están asociadas a esta estructura, y normalmente las fases históricas, tal como algunos lo asumimos, coinciden con unos regímenes políticos específicos. En el caso, para poner un ejemplo, en el caso de lo que antes se llamaba el capitalismo keynesiano o lo que se llamaba los estados de bienestar, a ese capitalismo correspondía esa figura del estado de bienestar, que básicamente era una figura donde la clase obrera europea principalmente había hecho una especie de pacto estratégico estructural con las burguesías de los países. Esto se da principalmente después de la Segunda Guerra Mundial entre esta clase obrera que básicamente estaba liderada por las socialdemocracias europeas. Eso, digamos, es como vamos a considerar el concepto de periodo. En realidad, a la hora, digamos, de uno hacer el análisis político, es factible subdividir ciertos periodos más duraderos en unas temporalidades más manejables a título de comprensión de la política, pero para este efecto quisiera centrarme en ello. Ahora, ¿en qué periodo estamos? Que es un poco el asunto. El periodo que hasta ahora hemos hablado como en el que estamos es lo que podríamos llamar el periodo neoliberal del capitalismo. Esto básicamente va desde finales del siglo XX hasta el presente. En el caso colombiano, esto se desarrolla principalmente con el gobierno de Gaviria. Ya desde Barco venían estos cambios, se consolida en la Constitución del 91, pero a nivel mundial se le da como la fecha de bautismo a los gobiernos de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan en Estados Unidos unos 10 años antes. ¿Cuáles eran los rasgos principales? Así solo para recordarlo, porque esos son temas que ustedes han tocado varias veces. Había liberalización económica, había privatización de las empresas, pero de una manera desaforada. Se reducían los estados de bienestar, básicamente los gastos sociales desaparecían y había una enorme flexibilización laboral. Había una enorme financiarización de la economía. De alguna manera el capitalismo se configura como un capitalismo al debe, a la especulación. Algunos llamamos a este momento, a esta financiarización, una especie de capitalismo de casino. Se da y se profundiza la desigualdad económica. Ya había en los estados de bienestar, pero esto lo profundiza. Hay un fenómeno muy fuerte a partir del quiebre de las fronteras nacionales y el desmonte de los aranceles a todas las importaciones, que produce un fenómeno de globalización muy conectado con la financiarización que hemos señalado. Se desarrolla una gran política monetaria muy restrictiva. La gran mayoría de los bancos centrales de todo el mundo, salvo de los grandes países, se independiza de los estados, y en ese sentido los estados pierden autonomía monetaria. Hay un elemento que es muy importante de este fenómeno, como de este fenómeno político del neoliberalismo, que no es un fenómeno económico, sino básicamente un fenómeno político. Pero en términos ideológicos hay una situación muy singular, y es que hay una exacerbación en la promoción del individualismo, y hay un desprestigio de lo estatal y de lo colectivo.
Esto, como ustedes saben, estaba muy asociado a la caída de la Unión Soviética y al desmonte de lo que se llamaba el bloque soviético o el bloque comunista. Todos estos elementos, digamos, se dan, inclusive hay una frase que es casi una frase de cajón que dice Margaret Thatcher con respecto a esto, y es que ella utiliza una expresión y es que la sociedad es una especie de ficción. Es decir, lo que existe, dice ella, son los individuos, las sociedades son puramente imaginarias. Este es el nivel, digamos, este es el discurso fundamental que trae el neoliberalismo en esta primera parte. Ahora, ¿qué corresponde, así como correspondía el estado de bienestar a la época Ford taylorista y a las democracias estas? En este caso particular, cuando emerge, cuando se consolida el neoliberalismo en todo el mundo, lo que se consolidan son una especie de democracia liberal representativas, pero que tienen una particularidad, y es que tienen un gran plan de legitimación. Es decir, están decididos a legitimarse y de alguna manera su discurso es una especie de discurso optimista. Algunas personas le llaman a esto al neoliberalismo optimista porque el neoliberalismo se ofrecía como la alternativa que sí iba a hacer lo que no estaba haciendo el estado de bienestar. Es decir, la desregulación se ofrece como la solución verdadera a los desafíos que en ese momento tenían las democracias de bienestar que principalmente estaban en Europa. Entonces, lo que voy a desarrollar enseguida es si hay un cambio en el periodo o si no hay un cambio en el periodo. Que es, digamos, importante. ¿Por qué? Porque dependiendo del cambio del periodo, pues definimos una pelea diferente frente al capitalismo. Digamos que nosotros teníamos una pelea en el neoliberalismo centrada básicamente en la defensa de lo público, en la recuperación de los derechos sociales, etcétera, etcétera. Es decir, hay una disputa casi que por la reconstrucción de los estados. Es decir, si ustedes recuerdan un poco, los que son mayores aquí, quizá que en los años 90 era muy singular porque nosotros habíamos hecho todas nuestras marchas contra el Estado y de pronto salíamos a hacer marchas a favor del Estado. Esa era un poco la paradoja en ese momento que había. Bien, ¿estamos en un nuevo periodo, sí o no? Eso es un poco lo que quiero señalar. Ahora, ¿qué se ha dicho? ¿Qué dicen algunos analistas en todo el mundo? Hay muchas maneras de señalar lo que está pasando. La gran mayoría de los analistas críticos del campo popular, de las izquierdas, del campo marxista, consideran que efectivamente hay un cambio, que el periodo está cambiando, pero no todos están de acuerdo acerca de cómo podríamos llamarlo a eso. Los conceptos más utilizados en la literatura europea, por lo menos, que es donde esto se ha trabajado más, es de un capitalismo neoliberal tardío o de un capitalismo de crisis permanente. Digamos que son dos expresiones que se utilizan, pero otros han utilizado otras expresiones como capitalismo del despojo, como capitalismo extractivista, capitalismo de la austeridad, capitalismo digital o de vigilancia, capitalismo global financiarizado, dependiendo del énfasis que hacen ellos con respecto a los rasgos principales que se están presentando en esta coyuntura. De alguna manera, todos coinciden en que existe una financiarización extrema, que hay una hegemonía del capital financiero, mucha desigualdad, crisis económicas y el dato, digamos, el rasgo más relevante de todo esto, que es el cambio climático, que configura lo que llamaríamos una crisis estructural del sistema capitalista. Ahora bien, yo no voy a resolver este debate, no, pero para que ustedes sean los que de pronto tiren unas ideas allí. Pero ¿cuáles son esos rasgos generales que a nivel mundial marcan los cambios frente al momento neoliberal clásico que ustedes han trabajado durante muchos años? Lo primero de todo esto, que es una especie de obviedad hoy en nuestra literatura, en nuestro discurso, es que hay una crisis ecológica que ha puesto de nuevo sobre el tapete los límites del crecimiento. Esta crisis ecológica es un elemento fundamental que hoy, de alguna manera, coinciden todos, desde las izquierdas hasta el club de Bilderberg, donde van todos los ricos cada año a conversar, que coinciden en el agotamiento de los recursos naturales, en la necesidad de una transición hacia una economía sustentable o sostenible, y en últimas que expresa una contradicción entre las lógicas de acumulación capitalista y la sostenibilidad ecológica. Este es un rasgo que no tenía el neoliberalismo en el momento en que empieza en los años 70.
Ahora bien, en términos de lo económico, ¿qué cosas son las nuevas? Digamos, hay unas que son viejas porque ya vienen del periodo anterior. El estancamiento secular en la tasa de ganancia, es decir, aunque sigue esto creciendo, la tasa de ganancia sigue bajando. Esto es un elemento que estaba ya viejo, que viene de atrás, no lo voy a desarrollar mucho. El otro elemento que estaba también es una especie de hiperconcentración y centralización del capital. Eso también ya venía, es una tendencia natural del capitalismo, pero por efecto de la acumulación financiera se exacerba, digamos, en los años 80 y 90. Hay una reorganización de la producción global y ya desde esos años estaba clarísimo que existía la precarización del trabajo. ¿Qué hay de nuevo en este tema particular de precarización del trabajo que viene de antes? Es que se configura ya no como una anomalía, ya no como algo solucionable, sino como un carácter permanente, lo que algunos analistas llaman el precariado. Es decir, que en últimas es una clase trabajadora sin derechos, donde hay un aumento del empleo temporal, hay una erosión de los derechos laborales y unos impactos desproporcionados de todo esto sobre mujeres y minorías. Para decirlo de alguna manera, el precariado es el populacho que salió en el estallido social. Esto parece ser un fenómeno que ya, por lo menos salvo que haya transformaciones revolucionarias o grandes triunfos populares, probablemente lo vamos a tener como una constante. Y esto es importante porque normalmente en el mundo sindical, pues nosotros pensamos en una clase obrera organizada que tiene contratos, así sea contratos precarios, etcétera, y resulta que probablemente no nos hemos dado cuenta, a veces porque no queremos ver, que hoy estamos frente a una clase obrera que ya no se corresponde con lo que se correspondía hace bastantes años. El otro elemento nuevo que aparece en una dinámica ya de larga duración es que las relaciones del centro con la periferia se exacerban. Es decir, estas relaciones de expolio, de imperialismo económico, pues ya son viejas. Pero ¿qué es lo que sí pareciera una novedad en este momento? Es una abierta y desembosada campaña de saqueo y despojo de los llamados países del sur. Y por otro lado, hay un elemento que sí me parece que vale la pena que lo miremos con cierto detalle, es que se profundiza la financiarización extrema de la economía y fundamentalmente en un punto, y es el hipercrecimiento de las deudas públicas, también de las privadas, que se corresponden con cada una de los momentos de gran crisis económica que han tenido lugar. Voy a presentarles un cuadrito, perdónenme ustedes que de pronto, espero que lo puedan mirar allá, no sé si se alcanza a ver, ¿cierto? ¿Se alcanza a ver aunque sea pequeño? Sí, profe. Bueno, listo. Si ustedes se dan cuenta, miren ustedes en el año 90, 2000, 2010, 2020, cómo se disparan las distintas deudas públicas de los distintos países. Estados Unidos en el 90 tenía un 55% del PIB como deuda y hoy está en el 136%. Es decir, se ha multiplicado por 3 la deuda pública en los Estados Unidos y casi que se ha crecido en un 40% la deuda privada. En el caso de Japón ha pasado del 68% al 266%. Es un país absolutamente endeudado en materia de deuda pública. Alemania es un país que más o menos se sostiene. Si ustedes ven ahí, bueno, perdonen que Alemania más o menos sí se mantiene, tanto en deuda pública como privada se mantiene. Esto es muy interesante porque corresponde también a una época posterior a la unificación alemana. Es decir, parece que esa unificación generó en el caso de Alemania una especie de estabilización en el proceso de deuda y no lo disparó de esta manera. Ahora, hay otros países donde la deuda es absolutamente más grande. Australia, en el caso de Canadá pasa del 67 al 111, pero miren ustedes lo que pasa con el caso de China, donde la deuda pública pasa del 10% al 67%. Es decir, se multiplica por 5 la deuda pública en China. Básicamente es deuda al interior del país, es deuda que los propios bancos públicos le hacen al Estado y que está normalmente ligada a los procesos de grandes proyectos inmobiliarios que fueron un gran motor del desarrollo interno en China, al lado de la producción de manufacturera que, digamos, se metió en todo el mundo.
Entonces, si ustedes miran los años donde se dan estos saltos, en el caso 2000 y en el caso 2010, se corresponden principalmente con los momentos de crisis económica. La gran recesión del 2007 al 2009, luego aparece en el 2010 con una disparada de la deuda. Y si ustedes miran, ya en el 2020 vuelve a aparecer otra de las crisis y vuelve y se dispara este fenómeno de la deuda. Entonces, lo que nosotros tenemos, digamos, hay una especie de reiteración en este modelo de financiarización extrema de la economía que vale la pena tenerlo en cuenta porque va a ser una constante. Es decir, cada vez vuelve esto que llamábamos la burbuja especulativa, vuelve y se desarrolla. Esto es muy importante porque sí es un cambio, es decir, no es lo mismo un país que tiene un 50-51% de deuda pública en relación con el PIB anual a un país que debe 4 veces su producción anual. Es decir, esto es un elemento, digamos, absolutamente inmanejable y que obviamente plantea niveles de crisis y de angustia para las grandes élites. Esto en relación con lo económico, como ustedes se dan cuenta, los cambios en lo económico no resultan ser tan fuertes en esta materia, salvo en que la crisis es recurrente. Ahora, hay unas transformaciones que sí se dan, que son básicamente las que se refieren a los cambios en lo científico, que no quiero en esto profundizar mucho porque ustedes, esto es un tema, digamos, que ha sido muy manido en los últimos años, pero importa mejor señalar. Es decir, la automatización del cambio tecnológico que normalmente se está acompañando en algunas áreas de pérdida de empleo, etcétera, etcétera, y que es un elemento que está aquí. Esta automatización está ligada, es así, digamos, de forma más fuerte a lo que podríamos llamar la economía del conocimiento y que algunos autores llaman el capitalismo cognitivo, y que básicamente está asociado a nuevas formas de renta basadas en la propiedad intelectual. Inclusive hay algunos autores, por ejemplo, Tony Negri, en su momento, hace unos 10, 15 años, escribía un texto sobre el intelecto colectivo, señalando que ya el conjunto del capitalismo se lucraba del conocimiento colectivo en general. Es decir, que ya inclusive él lo sostiene, yo no estoy muy de acuerdo, pero lo que él trataba de demostrar es que ya el capitalismo se valoriza por el solo conocimiento que existe en la sociedad y extraía a raíz de una relación de opresión y explotación básicamente basada en el poder, extraía la riqueza de la producción cognitiva mundial. Y por otro lado, pues eso está ligado también a un papel creciente del conocimiento y la información en la producción de valor, que lo hemos visto. Vamos a desarrollar esto en un momento. Y el otro elemento ligado con esto, y parece que también es una tendencia en todo lado, es lo que algunos han llamado el capitalismo de plataforma. Esto que de alguna manera utiliza una concentración de los datos como nueva forma del capital. Hay una tendencia a la gran concentración monopólica de esa economía digital y esto se traduce entonces en nuevas formas de explotación laboral aún más profundizada. Es decir, en la jerga de los economistas le llaman economía geek, a lo que son todas estas formas de emprendimiento, de autoempleo, de freelance, el Uber, el Rappi, que se pueden desarrollar porque existen estas plataformas que sostienen estas economías. Este modelo de trabajo, este modelo de negocio mejor, empieza a ser dominante en muchos lados del mundo. Y esto es importante porque es bastante posible que sea nuestra nueva forma de hacerlo. Hay un elemento ahí que es importante y es que el COVID-19, la crisis del COVID, pues potenció en todo el mundo formatos de negocios basados en plataformas. Entonces tenemos una tendencias en lo científico que es importante tener en cuenta porque sí alteran el conjunto, digamos, de las formas básicamente de realización de las mercancías. Ahora, ¿dónde sí se marcan muchas más cambios en las tendencias? Básicamente en lo geopolítico. Es decir, hay un primer elemento que es relativamente conocido y ya muy comentado, que es el declive de la economía estadounidense y la emergencia de un mundo multipolar. Algunos prefieren llamarlo multinodal, porque consideran que no se trata básicamente de unos nuevos polos que atraen, sino de una especie de campo mucho más
disperso, más difuso de poderes que no necesariamente están enfrentados. Lo que sí está claro es que, llamémoslo multipolar o multinodal, se trata de una nueva forma de relacionamiento de los grandes poderes capitalistas que desafía el orden mundial que estaba normalmente dominado por Occidente. Es decir, el hecho de que China hoy está produciendo el 36% de los bienes manufacturados del mundo, pues es una cosa que evidentemente muestra que la hegemonía de los Estados Unidos está en crisis. De Estados Unidos y Europa, digamos, de Europa Atlántica, que básicamente es su socio principal. Y bueno, ahí el otro elemento que es este de los BRICS, que también ustedes deben haberlo escuchado, los últimos datos que nos dicen que esos BRICS, que son los Brasil, India, Rusia, Sudáfrica y, ¿qué es la C? Ahora me olvidé. Pero a esto se les han agregado otros 6 países, Arabia Saudita, otros países comienzan a poner plata. Estos países del BRICS representan ya el 28% del PIB mundial, el 22% del comercio, el 40% de las reservas mundiales, el 45% de la población mundial, es decir, el 45% del mercado de consumo está en estos países y además el 42% de la producción de petróleo. La guerra en Ucrania aceleró un proceso que estos ya tenían en la cabeza de antes de la guerra de Ucrania, que es un proceso de desdolarización. Es decir, el dólar como moneda principal de intercambio internacional cae y en este momento estos países están acelerando procesos de intercambio que no están mediados por el dólar. Todavía no llegan al 15% de todas las transacciones mundiales este tipo de intercambios, porque la mayoría se sigue haciendo en dólares y en euros. Pero lo que es cierto es que estas formas de intercambio a nivel del BRICS se van a seguir profundizando, básicamente porque la creación del Banco de los BRICS lo va a promocionar. Ahí al frente de este banco, quizá ustedes hayan escuchado que está la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Bien, el otro elemento que me parece que es importante es la crisis en este tema de lo geopolítico, es la crisis de los sistemas de integración multilateral. Es decir, hoy está clarísimo que hay una crisis en la Unión Europea, que la ONU funciona como una ONG, que el CPI no lo respeta a nadie, que la Corte Internacional de Justicia vale huevo. Es decir, toda esa estructura internacional constituida para mediar conflictos entre países se ha ido a la mierda. Y en cambio lo ha reemplazado, aparece la emergencia de unos clubes de países poderosos, el G7 a veces el G20, etcétera, que son los que piden reglas, definen unilateralmente las excepciones de esas reglas, que normalmente son para sí mismas, etcétera. Es decir, hoy está clarísimo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otras formas internacionales no son las que sirven para mediar conflictos, sino que se resuelven en otro lado. Frente a esta crisis, este declive de la hegemonía que ha ocurrido, pues 2 cosas que son muy fuertes, ya alguna vez lo anotaba en términos de la economía, que es el despojo imperialista exacerbado, básicamente en todo lo que tiene que ver con la apropiación de aguas, apropiación de tierras cultivables y la apropiación de tierras raras, que es uno de los elementos que hoy está motivando gran parte esto. Esto fue teorizado ya hace más de 20 y tantos años por David Harvey, un escritor gringo, británico, muy interesante, que habla de estos temas de la acumulación por despojo o la acumulación por desposesión. Es decir, lo que tenemos ahora entonces es una apropiación hostil de recursos naturales en todo el mundo. Y lo segundo, para contener esta crisis, que ya se considera que es un elemento permanente, es la guerra permanente, perdóneme, reitero el término. En última, lo que vamos a tener, lo que parece un componente ya consustancial del nuevo momento en el periodo político del capitalismo, es una guerra permanente. Es decir, y el nombre de esa guerra, saltarse todas las legalidades. Esto está ligado, digamos, a las guerras con drones, la tecnopolítica, la vigilancia global, etcétera. Es decir, frente a un declive, está clarísimo a estas alturas que Occidente va a responder con guerras. Es decir, la posibilidad de una guerra mundial no es una cosa loca que cabe en las cabezas de los máximos especuladores.
sino que estos tipos están pensándola. Obviamente la calculan, la miden, etcétera, pero las posibilidades de una guerra en Europa son muy fuertes. Muchos autores, muchos liderazgos políticos europeos de las izquierdas e incluso de sectores de centro coinciden en que es clarísimo la decisión de las élites europeas y norteamericanas de crear un clima dirigido a justificar la guerra y a preparar a la gente ideológica y culturalmente para la guerra. El otro elemento geopolítico es una especie que algunos han llamado un atrincheramiento ideológico y político, que se expresa básicamente, digamos, por un lado, en una especie de nuevo autoritarismo. Algunos le han llamado a eso un fascismo por moderno, otros un neofascismo, pero que yo resumiría con una expresión, y es que la derecha se echó al monte. Es decir, estos tipos han decidido que pueden actuar por fuera de la ley. Es decir, lo que tenemos ahora es que les vale culo lo que haya en términos de derechos internacionales, etcétera. Por ejemplo, lo que está pasando en Argentina. Argentina es suscriptor del Pacto DES, que es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bueno, el presidente por decreto echa atrás todo lo que corresponde con derechos económicos, sociales y culturales, lo cual es ilegal porque según los acuerdos eso tiene que ser progresivo y nunca regresivo. Bueno, pues lo están haciendo. Y este elemento es un elemento entonces que tenemos que considerar, es decir, lo que vamos a tener en estas fases es una oligarquía de todo el mundo dispuesta a pasarse por encima de la ley. Yo no creo que Colombia, a pesar de su singularidad, sea una excepción a esto. Aquí la diferencia es que la guerra, por ser tan constante, ha construido un entramado distinto de respuesta social frente a esto. Pero bueno, estamos entonces en esta situación en la cual el fascismo clásico se combina con estrategias básicamente mediáticas contemporáneas, aunque se mantiene en esta línea de la propaganda como forma principal. Es decir, esto que muestra lo que tenemos, este crecimiento del fascismo acerca de que se sale de la ley, por el otro lado es que configura básicamente una guerra ideológica y cultural. Si lo que nosotros tenemos con, llamémoslo fascismo, neofascismo, extrema derecha, pero ellos lo que están pensando, lo que están formulando, lo que nos están planteando es básicamente una guerra ideológica, por valores, por principios, etcétera. Ahora, ¿cómo contener eso? Eso, a mi juicio, tiene que plantearse como violencia permanente contra el populacho levantisco, contra los nadies, o como violencia del populacho contra los más populachos, los más jodidos. En última, la guerra de los penúltimos contra los últimos. Este es un formato que están utilizando en todos lados. Y por supuesto que se inventan enemigos, los indios, los migrantes, los gays, como amenaza. Las mujeres, ¿cierto? Como amenazas al poder, y esto construye esta mentalidad de miedo que luego se traduce en agresión a los proyectos colectivos. Y este pensamiento, además, digamos que la gran mayoría de la gente que estaba analizando esto está diciendo o ha percibido, caracteriza, yo coincido con eso, con que normalmente la incapacidad que tiene o tenemos los que estamos en la izquierda, digamos, llamémosla tradicional, una izquierda socialista, pensada en el modelo fortaylorista a pesar del neoliberalismo, no estamos ofreciendo alternativas convincentes. De hecho, si ustedes lo saben o lo han visto, la clase obrera europea en un número muy importante, no en todos los lados y no todo el mundo, vota a esta extrema derecha. En otros lados, por supuesto que hay procesos de reacción importante. De alguna manera, ellos están en esta guerra que podríamos llamar una guerra preventiva, es decir, es una guerra anticomunista donde no hay comunistas, que ustedes lo ven acerca de cómo plantean el pleito con Petro. Llaman a Petro extremo izquierdistas por proponer lo que los liberales proponían hace 100 años. Bueno, eso es lo que está pasando y creo que está ahí. Y bueno, y esto nos pone en un escenario, esto es un fenómeno que es fuerte, y es que nos pone en una incapacidad de pensar una salida colectiva igualitaria justa para todo el mundo. El resumen de todo esto es una crisis de lo que podríamos llamar la democracia liberal, y recuerden ustedes que yo les decía que el neoliberalismo cuando aparece, cuando surge en los primeros años, aparece como un neoliberalismo optimista, porque dice yo sí voy a resolver los problemas. Hoy el neoliberalismo ya no es optimista, hoy es un neoliberalismo, estoy enredado en mi lengua,
cínico, provocador, darwinista. Sencillamente dice, no hay para todos, los fuertes sobrevivirán. Por eso el discurso del más rudo, del más fuerte, del más matón, del más berraco, etcétera, comienza a consolidarse como un discurso hegemónico en muchos sectores de la sociedad. Eso me parece que es el otro elemento que estamos viviendo en términos de estas tendencias geopolíticas. Y hay en lo sociocultural algunos elementos que vale la pena tener en cuenta. Voy a pasar más rápido para ver si me queda algún tiempo con lo otro. Y es que tenemos por un lado, hay un elemento nuevo que yo creo que la clase obrera, los y las trabajadoras, los sindicatos, tenemos que tener en cuenta, es que hay una creciente conciencia ecológica en muchos sectores de la sociedad y es necesario ser consecuentes con ello. No quiero desarrollar más esto, pero está clarísimo que hoy tenemos este tipo de conciencia ecológica que incluye el animalismo, el veganismo, etcétera. Hay un montón de variedades de todo esto, pero que básicamente es una conciencia de que la naturaleza es un sistema vivo que está en relación con todos entre sí, incluidos nosotros en ella. Esto es una cosa que se difunde, que está a favor nuestro, pero que es también el enemigo de ellos. El enemigo de ese neofascismo es esta conciencia ecológica que tiene distintas variables. Hay otros elementos que se están presentando en el campo del trabajo y del ocio, que básicamente, ahí en términos, digamos, de esto ideológico y cultural, es la difuminación de las fronteras entre el trabajo y el tiempo libre. Es decir, la mayoría de nosotros, ustedes no, porque son trabajadores al servicio del Estado, pero somos trabajadores precarios, es decir, tenemos un contratico de 3 días, etcétera, etcétera, nos toca trabajar a cualquier hora, pero no solo nos corresponde a nosotros, los que tenemos trabajo precario, sino que todos los que hacen trabajo en casa, pues también. Esta difuminación de las fronteras entre el trabajo y tiempo libre plantea una vinculación permanente con la producción y la generación de valor y la generación de plusvalía para otros, para decirlo así. Y entonces, bueno, ahí estamos en unas peleas por ganar tiempo libre. Lo que pasa es que ustedes saben que esto tiene un sustrato ideológico incluso más antiguo, que por allá señalaba Weber, y es que hay en todo el país esta idea de que trabajar es una virtud y entonces la gente está trabajando todo el tiempo y no sabe ni siquiera aprovechar el tiempo libre. Hace unos días escuchaba a alguien que decía una cosa que me pareció muy interesante y decía, es que ni siquiera subimos al Everest y nos sacamos una foto para que la foto vaya a una plataforma, alguien haga dinero con esa plataforma, lo trabajamos gratis, pero todos estamos en esta lógica de la acumulación, incluso cuando estamos descansando. Bien, el otro elemento se da en el campo de la cultura digital. Ahí básicamente hay una transformación que a mi juicio es muy importante y es que hay un cambio en la esfera pública por este tema de las redes sociales. Es decir, lo público que antes era la asamblea, que antes era los medios de comunicación masivos y a veces los medios alternativos, ahora se transforma en esta esfera pública de redes sociales que obliga a nuevas formas de activismo, nuevas formas de organización política, etcétera, y que tiene un elemento problemático porque la velocidad con que se está dando las transformaciones tecnológicas, pues profundizan constantemente las brechas digitales que ya existían desde la época de los 90, cuando llega el Internet a estos países. Hay también unas transformaciones en la educación, que ya algunas de esas vienen de tiempo atrás, la mercantilización creciente, el resurgimiento de demandas por educación pública y gratuita comienza a emerger. Hay una pelea en contra del conocimiento experto en cambio de los conocimientos populares. Sí, se están dando unos elementos allí. Y hay también, por efectos de la tecnología, cambios pedagógicos. No profundizaré en eso porque ustedes son más conocedoras y conocedores de esto, pero en las últimas etapas se incorporan las tecnologías digitales, aparece la promesa de personalizar el aprendizaje, aparecen los modelos híbridos que básicamente están pensados para que la gente se adapte a la crisis y la aguante. Hay un fortalecimiento de competencias socioemocionales, lo que llaman las habilidades blancas, que por supuesto que tiene elementos positivos, pero normalmente está asociado a que nosotros tengamos, insisto, capacidad de aguante frente a la crisis y frente al estrés. En últimas, que acondicionemos cuerpo y cerebro a las nuevas formas de acumulación veloz del capital. Igual el tema de pedagogías activas y centradas en el estudiante, que son muy interesantes porque permiten con estas nuevas tecnologías nuevos puntos.
hay obviamente la integración de perspectivas críticas y de coloniales que hay también en la educación, pero como les dije, no quisiera centrarme demasiado en esto, pero el caso es que el desarrollo reciente a nivel cultural, pues incluye esta transformación de la educación. Y hay un par de cositas adicionales antes de pasar a lo colombiano, en estos minuticos que me van a quedar, y es que hay una transformación de la espiritualidad y la religión. Independiente de cuál sea la explicación que le demos a por qué empiezan a emerger nuevas espiritualidades que se dan de todo tipo, de algunas que uno podría decir más arraigadas en tradiciones y otras que son claramente producto del mercado, pues el tarot, etcétera, pero empieza a haber un montón de espiritualidades como algunos lo llamarían una respuesta a la crisis de sentido, y esto comienza a ampliarse. Yo en lo personal, aunque yo sé que esto genera mucha discusión, creo que estas formas de espiritualidad o de espiritualismo son muy riesgosas porque tienden a convertirse en formas anticientíficas, contrarias al conocimiento, etcétera, etcétera, y muy fácil de llevar a las variables o las variedades de lo que llamaríamos el negacionismo, ¿no? Es decir, en última gente que cree en que la Tierra es redonda, etcétera, digo, que es plana. Todo ese tipo de cosas está allí. ¿Cuál es el problema hoy en esta coyuntura? Y es que por las redes sociales tendemos a construir redes sociales tribales, es decir, nos seguimos entre nosotros, los de izquierda siguen a los de izquierda, los profes a los profes. Entonces al final terminamos muy encerrados. ¿Y qué pasa con los terraplanistas o los que creen en la reencarnación? Pues que se juntan exclusivamente entre ellos y no hay forma de que puedan pensar otras formas de ver el mundo, etcétera. Entonces tenemos este tipo de cosas. Pero por otro lado, está claro que empieza a aparecer a raíz también de estas espiritualidades nuevas y viejas, unas tensiones entre el secularismo, que había sido una conquista de la modernidad desde las épocas de la Revolución Francesa y Norteamericana, hace ya más de 200 años, y empiezan a haber una emergencia de fundamentalismos religiosos que básicamente van dirigidos a negar los derechos de las mujeres, de las personas de diversidad sexual, pero también de los negros, de los indios, de los sudacas, etcétera. Es decir, este fundamentalismo es un adversario formidable que está siendo promovido por el capitalismo en todo el mundo. Y por otro lado, esto ya lo aplicaría más para el caso colombiano. Empieza a haber unas transformaciones de los conceptos tradicionales de identidad nacional. El caso colombiano, hay una revalorización de las cosmovisiones indígenas y afrocolombianas en la cultura que pues, llamemos mainstream, y empieza a haber un montón de identidades regionales y internacionales más fuertes. Esto plantea un desafío para las izquierdas, para el movimiento popular, porque en realidad cuando tú comienzas a afirmar identitariamente, esto te genera procesos de complejización a la hora de construir proyectos nacionales antioligárquicos. Más adelante trabajo en esto si me da el tiempito. Y bueno, hay otros elementos que hacen parte también de todo esto, el desarrollo de nuevas formas del arte, hay unas crisis de los sistemas de salud y educación, hay cambios en la estructura familiar que son evidentes, la familia monoparental, la familia que tiene una persona y un perro, es decir, comienzan a haber nuevas estructuras familiares que son las nuevas formas como la gente vive. Hay una transformación de la urbanización y transformación del espacio, por ejemplo, el campo está sufriendo un proceso de evidente gentrificación en relación con el desarrollo tecnológico, con el trabajo en casa y con que hay una gente que gana más y entonces puede desplazar a los habitantes del campo. Y esto obviamente pues, está también asociado a transformaciones de la intimidad y las relaciones humanas que sobre todo pues con el tema del texting, del sexting, etcétera, con todas estas modalidades de relacionamiento de la intimidad comienzan a alterarlo. Ahora, nada de esto viene solo, todo esto tiene movimientos de resistencia, no es que esto sea solo de un lado para el otro, pero de alguna manera parecieran ser estas tendencias socioculturales promovidas desde el capitalismo las que están, digamos, impulsando esto. Ahora bien, ¿qué es lo que uno podría, digamos, sintetizar? ¿Dónde está el principal cambio? Así como en la época del neoliberalismo lo que teníamos era unas democracias liberales defendiendo el neoliberalismo, pero en términos de legitimación, ahora lo que tenemos, la tendencia, la forma de la institucionalidad burguesa
es básicamente asociada al autoritarismo y a los populismos de derecha. Es decir, de la misma, eso que está pasando en Colombia, de que ya tú no encuentras una derecha liberal al estilo La Negra Piedad o al estilo incluso Samper, sino que toda la derecha no tiene ningún problema en aliarse a la extrema derecha, pues esto está pasando en todo el mundo, ¿no? Es decir, esto es importante tenerlo en cuenta porque hay una especie de paradoja en todo esto, y es que al final, al desmontarse la legalidad, al desmontarse la institucionalidad, lo que nosotros en este momento estamos es una situación en la cual la izquierda, el movimiento popular, es el defensor de la legalidad burguesa. Es decir, así como antes salíamos a defender al Estado, hoy no solamente salimos a defender al Estado, sino que salimos a defender la legalidad burguesa. Esto es una paradoja porque de alguna manera es imposible o digamos, a mi juicio no es fácil salir a decir que eso no tiene importancia cuando a la gente la están machacando todos los días, pero se termina convirtiendo en un mecanismo de legitimación del capitalismo en su conjunto. Bien, eso en general. Ahora, ¿qué tiempo me queda, profesora Shirley? Profe, tiene 10 minuticos, profe. Bueno, entonces voy a concentrarme. Lleva 10 minuticos, lleva 10 minuticos. Ese es mi amigo, ese es mi amigo. Bien, voy a concentrar, voy a hacer un cambio aquí en el orden por razones de que me parece, pues me interesaría más abordarlo. Es estos cambios que se están dando en el mundo, es decir, que están marcando como que estamos en un escenario distinto, ¿cómo se están presentando en el caso colombiano? Hay unas cosas en el caso colombiano que son, digamos, de permanentes, uno podría decir. Lo uno es un régimen de dominación de clase que es hermético, es decir, ningún cambio le sirve, es decir, cualquier carajadita que vayamos a cambiar la consideran un desafío casi ontológico. Ustedes recuerdan que en las negociaciones de paz hay un montón de líneas rojas, ¿no? No se negocia, tampoco se votan, es decir, no, aquí no podemos cambiar el régimen político, no podemos cambiar el ejército, no podemos cambiar la economía, y que eso es lo que se expresa ahora en la coyuntura frente a un gobierno progresista como el del Petro. Es decir, aquí tenemos como un rasgo permanente que va más allá del periodo, ¿cierto? Esto está desde antes del neoliberalismo, un sistema de dominación que es hermético al cambio, y que inclusive cuando hubo la gran posibilidad de transformación que fue la Constitución, mi opinión, eso lo coincidimos con varias personas, digamos, no es nuevo, es que si hubo un cambio fue básicamente porque se iban a consolidar los 4 pilares fundamentales del neoliberalismo en la Constitución del 91. Entonces, la idea de vender la Constitución como un instrumento lleno de derechos sin leer el componente neoliberal es una ingenuidad. Pero bueno, esto es lo que muestra, si ustedes recuerdan, en la Constitución del 91, no se tocó el ejército como institución permanente. Sí, el ejército colombiano es una singularidad porque no hay una ley que establezca el marco general ni de la policía ni del ejército. Todos son reglamentación interna de ellos. De resto no hay nada. Es decir, para que ustedes alcancen a ver el nivel de autonomización que tienen. Bien, creo que hay 5 elementos que quiero trabajar con algún detalle, si ustedes me lo permiten, que marcan el periodo en el caso colombiano en lo político. Lo primero es la crisis de la mediación institucional. Es decir, a mí me parece, esa es mi opinión, es que el estallido social fue básicamente una impugnación a la totalidad de todas las mediaciones institucionales, no solamente las estatales, sino las nuestras. Quizá ustedes recuerdan como sindicalistas que muchas veces los sindicatos trataron de acercarse a las primeras líneas, etcétera, etcétera, y fueron echados a patadas en algunos lados por la gente que estaba allí. Es decir, y cuando fueron los políticos de los partidos pasó lo mismo. Es decir, había una impugnación que decía que todo eso que era la institucionalidad de izquierdas, progresistas, etcétera, era impugnable. Esto es un elemento muy fuerte que está allí. Y recuerden ustedes cómo actuó la izquierda en ese momento. Ahora vuelvo sobre eso. Segundo elemento que me parece a mí importante de cambios en la configuración política nacional en este periodo es que es lo que aparecen, lo que podríamos llamar las nuevas gobernanzas. Y en ellas
me quiero concentrar en lo que llamaríamos las gobernanzas criminales. Básicamente son estructuras que nacen en las ciudades, en el caso colombiano, se instalan en regiones históricamente vinculadas a la insurgencia y comienzan a construir institucionalidades alternativas, institucionalidades de hecho. Hay un fenómeno inicial de este fenómeno de las gobernanzas criminales que es el narcouribismo. El uribismo nace básicamente como una red económica criminal que luego se disputa lo nacional. Hoy estamos en un fenómeno similar, aunque no tiene el alcance nacional, sino que son fenómenos fenómenos regionales de criminalidad o de organización delincuencial, etcétera, etcétera, que crean territorialidades. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que está ocurriendo? Desde mi punto de vista, estas nuevas formas de gobernanza criminal que son la nueva gramática de la violencia. Antes del acuerdo de las FARC con el gobierno, la insurgencia por la masa y el control territorial que tenían ordenaban las otras violencias. Estas violencias delincuenciales o de corte más delincuencial estaban ordenadas y subordinadas a la violencia insurgente. Hoy lo que tenemos es exactamente al revés. Son las violencias criminales, estas gobernanzas criminales, las que ordenan el conjunto de la violencia. Aunque usted intente hacer guerra política, lo cierto es que el conjunto de la guerra es una guerra que tiene más estos rasgos. ¿Cómo hacer con este fenómeno? Yo tengo una postura en esto que no todos coinciden, muchos amigos discrepan conmigo, y es que hay que analizar estas gramáticas, estas gobernanzas criminales como fenómenos políticos. Lo cierto del asunto es que esta gente en sus regiones representan a sectores de la sociedad, regulan las relaciones económicas y las sociales, cobran impuestos, hacen obras públicas, tienden a construir órdenes institucionales de hecho y en consecuencia gozan de grandes márgenes de legitimidad. Esto que se predica para estos fenómenos más delincuenciales también es lo que pasa con fenómenos obviamente como las insurgencias históricas, pero también como estas insurgencias recientes y también como puede ocurrir con estructuras mafiosas. Hay estudios y debates de hace mucho tiempo acerca de que todas estas estructuras de mafias no se pueden analizar exclusivamente como fenómenos criminales, sino como fenómenos políticos. Aquí en Colombia esto es problemático porque la gente tiene la preocupación de que esto sea la legitimación de los paramilitares, sobre darles estatus políticos o no, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista sociológico, sociopolítico, a mi juicio, este fenómeno es un fenómeno que está y que probablemente se va a quedar después de que haya un acuerdo de paz, y hay un acuerdo de paz con las guerrillas de izquierdas que existen en el país. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque lo que nos vamos a enfrentar en la gran mayoría de las regiones del país es con estas nuevas formas de organización estatal. Porque estos van a hacer acuerdos con el Estado y van a ser las formas de legalización, de gobierno en las regiones. Entonces, vamos a tener un escenario político complejo porque vamos a volver a una especie de feudalismo político en todas las regiones del país y hay que prepararse para eso. Finalmente, para reiterar lo que decía antes, es que la paradoja esta es que la izquierda aparece como defensora de la legalidad burguesa y eso, recuerden ustedes, la pelea que hubo en el estallido entre las primeras líneas del comité de paro. Es decir, la primera línea era la rebelión. El comité de paro era el que decía hay que parar, no aceleremos esto, etcétera, etcétera. Era una situación singularísima porque estaba la gente allí. Ahora, hay otro elemento del orden político que creo que es importante que está pasando y es la consolidación de un campo político no oligárquico en el campo popular. Es decir, a mí me parece que, a diferencia de lo que pasaba hace 20 años, donde las izquierdas éramos el 3-4% en cada elección, sacábamos 3 senadores y hacíamos fiesta, ahora lo que hay es un campo político mucho más grande que podríamos llamar no oligárquico y que tiene, por así decirlo, 2 líneas. Una que sería una especie de un centro izquierda que fundamentalmente antes giraba en torno del Partido Liberal y variedades de lo que hoy es el Partido Verde y que se han tirado al progresismo. Este es un elemento que es el elemento más grueso en este sector popular no oligárquico.
como pasa siempre con las estrategias progresistas, que es una estrategia de gestión del capital, pues tiene los límites de las estrategias reformistas a mediano y largo plazo, y que es lo que hemos visto con Petro, digamos, como intentar gestionar el capitalismo, a ver si estos sueltan algo, pero en realidad ese capitalismo es renuente a cualquier cambio. Y este centro izquierda, por así decirlo, este progresismo, pues tiene un costo en el país, en la política popular, y es que captura la agenda popular. Es decir, achata la agenda popular. Si ustedes, imagínense ustedes el escenario que probablemente va a aparecer de que el pacto histórico se convierta en un partido unificado, y entonces ¿dónde van a quedar las izquierdas no capitalistas o anticapitalistas? Probablemente hay un acatamiento político del programa. Pero por otro lado, así como se da este fenómeno, se da un fenómeno que yo podría señalar de que hay una izquierda no capitalista, no necesariamente anticapitalista, pero sí una izquierda no capitalista que normalmente, que ya podríamos decir, ronda, digamos, el 1.000.000 de votos en el caso colombiano. Gente que no está dispuesta a ceder de manera automática su programa político a ese progresismo, y que lo negocia y que lo fuerza. Digamos que fue el fenómeno de Francia Márquez en las elecciones, donde ella de alguna manera canaliza un voto rebelde, un voto más de izquierda, un voto más estallido social, que consideraba que Petro se estaba yendo demasiado a la derecha buscando aliados en el Partido Liberal. Acuérdense ustedes cuando Gaviria era probablemente el que iba a poner el vicepresidente, y la compañera es la que sale y dice que ni por el Chile. Más allá de lo que hoy podamos decir de Francia, lo cierto es que en ese momento expresaba la radicalidad de un sector del movimiento popular que no estaba de acuerdo con una agenda puramente progresista, sino que estaba de acuerdo con una agenda que fuera más allá. Yo creo que esos dos campos, o esas dos líneas del campo popular son permanentes, y es difícil, digamos, como todo se puede echar para atrás, pero hoy ya contamos con eso. Cuando hagamos un análisis de coyuntura, si eso corresponde, pues bueno, podríamos volver sobre esto. Ese es como el segundo elemento grueso. El tercer elemento grueso que creo que está pasando en el caso colombiano, es lo que podríamos llamar la corporativización del proceso social y de raíz identitaria. Es decir, lo que nosotros tenemos ahora es una enorme dificultad para que la agenda negra, la agenda ambientalista, la agenda animalista, la agenda indígena, la agenda campesina, la agenda sindical, etcétera, se unifiquen. Es decir, hay un momento en el cual la gente privilegia esa agenda sectorial desde una perspectiva casi corporativa, yo diría que corporativa, y que dificulta mucho la construcción de un proyecto nacional antioligárquico. De hecho, la paradoja que se da es que entre nosotros no nos juntamos, y en cambio nos junta el progresista de Petro. Es decir, Petro termina siendo el galvanizador de estos procesos identitarios que de otra manera no tienen forma de conectarse. Se han hecho intentos. Uno de ellos va a hacerse ahorita en septiembre con ese encuentro nacional popular que uno esperaría que pudiera acercarse sin que fuera para hacer elecciones o para hacerle la segunda a Petro. Pero eso probablemente no va a ocurrir. Probablemente ese escenario no va a ser el momento de la articulación, y vamos a tener Petro para rato, incluso después de sus elecciones. Pero bueno, hoy no estamos hablando de coyuntura, sino del momento. Entonces, ¿a qué obedece esta corporativización? Así muy rápido, hay un proceso de profesionalización de los movimientos sociales, de ONGización, hay una fragmentación de luchas, hay una cooptación por parte del Estado de mucho de esto. Cuando hay un gobierno progresista es aún peor este proceso de cooptación, porque ya ni siquiera se hace por sector, sino que se hace casi que por organización. Es decir, la organización que lleva las hojas de vida para que le contraten compañeros en el ministerio, etcétera, etcétera. Hay un proceso de mercantilización de las identidades, hay una especie de tecnología de la organización, hay una despolitización de las demandas, etcétera. Entonces lo que tenemos de alguna manera es este tipo de momento del momento del campo popular colombiano, que por supuesto hay el surgimiento de movimientos interseccionales que combinan esas luchas. Digamos, la Minga pretende hacer eso. Por ejemplo, si ustedes miran, la Minga trata de juntar lo indígena, lo afro, etcétera, etcétera, pero no siempre con acierto, entre otras cosas, en el caso nuestro, porque el peso específico de lo indígena es demasiado alto, y esto genera dificultades de que otros sectores, digamos, se sumen de manera armoniosa a eso. El cuarto elemento que yo creo que vale la pena tener en cuenta es la radicalización de la derecha y la extrema derecha en Colombia. Esto corresponde con este fenómeno mundial que habíamos hablado.
En el caso colombiano, y en esto también se parece a lo que está pasando en otro lado, pues esto tiene que ver mucho con procesos de reconfiguración del discurso anticomunista, la alianza con los sectores religiosos, la militarización del discurso político, la mano dura, las paradas paramilitares en la Plaza de Bolívar. Hay un elemento ahí que es importante tener en cuenta y es la apropiación de las demandas populares por parte de esta gente, ¿no? Es decir, hay intentos, es decir, no es que lo logren, pero lo intentan. El uso sofisticado de todos los fake news, las tecnologías de la manipulación, etcétera, etcétera, Vicky Dávila, es decir, hay una estrategia que además es la misma en todos lados, para mostrar que esto no se trata de un fenómeno nacional, sino una especie de internacional de la extrema derecha, donde está Vox, el propio PP en España, pero también Milei en Argentina, etcétera. María Corina Machado aquí en Venezuela. Es decir, hay un proyecto de extrema derecha internacional que hay que pensarlo desde esa configuración. Y finalmente, en el caso colombiano se da una reconfiguración del conflicto armado. Aparte de eso, ya lo dije, desde mi punto de vista, la guerra lleva bastante tiempo focalizada y por la configuración de la historia y de la lucha de clases en el país, terminó siendo sistémica, en el sentido no de que sea a favor del sistema, sino en el sentido de que el sistema puede convivir con ella, ¿cierto? Y no solo puede convivir con ella, sino que la utiliza en determinados momentos. Esto no es una discusión sobre la legitimidad o no de la rebelión, sino de cómo está configurado hoy en el caso del país. Entonces, el periodo, de alguna manera, hace que, o muestra que esta guerra va a estar cada vez más focalizada y al mismo tiempo más marginal. Y por otro lado, pues, está este fenómeno que ya anunciaba yo de las gobernanzas criminales, que tienen componente tanto para la institucionalidad como nueva forma de gobierno regional, pero también para el caso de la guerra misma, ¿cierto? Que ya lo he señalado arriba. Obviamente, ahí aparecen nuevos grupos, probablemente van a aparecer muchas milicias urbanas, etcétera. Nos vamos a encontrar con ese escenario. Bien, en lo económico ya no me queda tiempo, creo que debo parar aquí, pero voy a dar los titulares de cosas que están pasando solamente para tener en cuenta. Es decir, en lo económico, ¿qué es lo que estaría marcando el nuevo momento? Uno, efectivamente, para analizar lo económico y también lo social, por supuesto, hay que meter en la ecuación la pandemia de COVID del 20 al 22, porque eso determinó en buena medida transformaciones societales, culturales, etcétera, pero también económicas. Hubo una crisis de la economía de marca mayor, etcétera. Bien, cosas así rápidas. En lo económico, como les decía, no voy a desarrollar ninguna. La degradación ambiental, esto se mantiene, resistencias comunitarias a esa degradación. Hay una transición forzada hacia las energías renovables. Va a ser inevitable la transición hacia unas nuevas energías. El tema es que hay dos formas de hacerlo, con justicia ambiental o con capitalismo verde. Petro, a nivel internacional, está por la justicia ambiental y dice que el capitalismo no tiene un modo de resolver la crisis ambiental. Pero en Colombia, pues no tiene problema en plantear energías verdes como hidrógeno verde, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en eso. Eso es un escenario, pero lo que marca el momento es que esa transición hacia energías renovables vamos a tener que hacerla. Es decir, eso no es que Petro se la inventó, sino que hay que hacerla. De hecho, eso lo dijeron en Davos los más ricos, y aquí en Colombia, después de decir que era una locura lo que estaba planteando Petro, todos están montados en la misma película. Otro elemento de la economía colombiana que es importante, eso quizá no marca el momento, pero sí el escenario, son los nuevos polos de desarrollo regional que se están desarrollando en el país. Hay un elemento que es el continuo crecimiento del sector servicios, genera la gran mayoría de los empleos en Colombia, la profundización de la financiarización que ya la hemos visto, y la precarización laboral, que es un elemento que yo insisto en esto porque sí vale la pena tenerlo en cuenta. Uno, el aumento del desempleo y la informalidad. Es decir, por más que Petro ha hecho cosas importantes, etcétera, pero lo que es claro es que como tendencia y como rasgo del periodo económico del capitalismo, vamos a mantenernos en cifras de 10% de desempleo e informalidad cercana al 50%. Y por otro lado, un proceso de precarización del empleo que es
ya lo habíamos anunciado antes para el caso mundial y en el caso colombiano, pues eso está ahí. Y hay un elemento adicional que yo quisiera darle cierto relieve y es el de la migración venezolana, también de otros países, pero básicamente venezolana. Es decir, hay una conciencia que tenemos que tener como trabajadores, como clase obrera, y es que la clase obrera colombiana hoy tiene un componente venezolano enorme. Es decir, la clase obrera hoy es venezolana, no son nuestros competidores laborales, son nuestros compañeros y ellos tienen que tener derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Es increíble que, por ejemplo, no haya una secretaría, yo no sé si la hay, me corrijo, una secretaría de asuntos migratorios o de asuntos extranjeros en la CUT, por lo menos para que hay que organizar a los venezolanos, entre otras cosas, para que no se conviertan en esquiroles en las luchas colombianas. Esto es un elemento que me parece importante de la economía que sí quería destacar. Y hay elementos que ya vienen de atrás, el desarrollo agrícola que ahora está subiendo, pero probablemente se va a estancar, el estancamiento del sector industrial, una política fiscal restrictiva y una posición internacional colombiana que no va a cambiar mucho, ¿no? Eso es lo que hay. Y bueno, hay unos rasgos a mediano plazo que están ahí. Entonces, creo que esas son las marcas del momento político. Yo creo que, del periodo, yo creo que lo central, para resumir, se da básicamente en que frente al agotamiento del neoliberalismo como solución a los problemas y la creciente, digamos, emergencia de movimientos contestatarios, la única opción que esta gente tiene es la guerra y en el caso interno la represión. Y esto solo se hace con gobiernos de extrema derecha. Aquí no hay un gobierno de extrema derecha, pero hay que calcular que esa derecha colombiana va a tener esa constante. Es decir, nosotros vamos a tener aquí un escenario a futuro en el cual nos vamos a encontrar básicamente con una derecha exacerbada y con unos gobiernos incluso de centro que van a ser de derecha. Para decirlo de alguna manera, una de las muy posibles candidatas del centro va a ser Claudia López, que es una persona bastante a la derecha, ¿no? Eso es lo que quería yo comentarles así. Excúsenme que no pude presentar en lo económico con más detalle, pero el tiempo es mortal. Bueno, dejo ahí, espero que les genere a ustedes muchas preguntas e inquietudes.